Bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de este podcast You Modelo, que es este podcast que realiza la Universidad Modelo para encontrar personajes que se vuelvan modelos a seguir, referentes en diferentes áreas, en diferentes ámbitos. Y en esta ocasión y por primera vez estamos haciendo este ejercicio de grabar You Modelo de manera acompañada en un foro público, en una sala de teatro acompañada de cerca de 300 personas, 250 personas colaboradoras de la universidad. Y es un ejercicio que hacemos por primera vez y de manera especial por dos motivos. Uno, porque estamos dentro del Encuentro Modelista 2025. Comúnmente en los podcasts, los expertos, mi equipo experto siempre me dice que uno no debe hablar de fechas porque los podcasts son atemporales, uno no sabe cuándo los va a publicar. Pero en esta ocasión creo que vale la pena decirlo. Estamos en enero del 25 empezando el año y haciendo este encuentro. Y el segundo motivo es porque el invitado de hoy, siempre digo lo mismo cuando empiezo este podcast, que son invitados especiales. Y en esta ocasión, este calificativo de especial creo que también engloba muchísimas cosas en el sentido de que es alguien que creo que nos puede aportar muchísimo, no solo de lo que podamos platicar ahorita, de la parte de tu proceso de vida, de lo que has hecho, de lo académico, sino de toda esta gran experiencia que te ha tocado desde posiciones de liderazgo, desde posiciones de alto impacto, desde un proceso interesantísimo, ¿no? en una candidatura presidencial, etcétera. Y bueno, para efectos del podcast ya dije todo esto y no he dicho quién es la persona, ya los que editarán luego harán la toma. Y nuestro invitado es José Antonio Meade Cuibeña. Gracias, José Antonio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Y es un invitado muy especial. Yo agradezco muchísimo las gestiones. Pedro, gracias por la gestión. José Antonio, gracias de verdad por aceptar y por ser tan condescendiente con nosotros y con el encuentro. No, hombre, encantado. Muchísimas gracias por estar. Vamos a dedicarle tiempo a esto, al podcast. Se trata de conversar. Quiero empezar un poco, que nos des un brief, digo, lo más rápido que puedas, pero quiero que me cuentes un poco, primero, cómo fue José Antonio Meade en esta niñez, en esta juventud, en la adolescencia, un poco la prepa, cómo decides la licenciatura, por qué esa licenciatura, por qué esa institución, tal. Si en ese momento tú pensabas que te estabas preparando para esto, si fue una coincidencia. Cuéntame un poco esta historia del Pepe Meade, niño, adolescente, y estas decisiones ya más de adulto, ¿no? Bueno, primero agradecer mucho la invitación. Decía Blanca en una participación previa que una licenciatura que se ocupaba ya era en la producción de podcast, y acá nos han venido dando pues, un pequeño ejemplo de cómo funciona pues, esta nueva forma de comunicarnos y de interactuar. Yo nací en 69, eso me ubica como generación X en los términos de… Técnicamente en los términos de Edwin, y un poco en un modelo que no debe ser muy distinto al de muchos alumnos que han pasado por las aulas de la Modelo en diferentes momentos. Yo crecí en una casa de servidores públicos. Mi mamá estudió educación especial, mi papá estudió economía y derecho, igual que yo. Mi papá estudió economía y derecho, las dos en la UNAM. Y se vivía mucho en la casa el debate de lo público, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el país? ¿Cuáles eran sus retos? En un México que era casi inimaginablemente distinto al de ahorita. Mi papá nos platicaba, él formaba parte de un grupo en la Secretaría de Comercio que decidía sobre inversión extranjera. Era un comité de inversión extranjera. Cada peso de inversión extranjera tenía que pasar por ese comité. En esa época se discutió, lo traía él a la casa, si aceptaba uno en México un segundo Kentucky Fried Chicken, porque ya había uno. Y la decisión del comité fue que no, que con uno era suficiente. Era ¿no? mucho ya. Para todo el país ya. Entonces, un país en donde uno podía sentarse a reflexionar sobre un Kentucky Fried Chicken, un país en donde por primera vez llegó pues, McDonald's en 85, un país en donde el gobierno desde el punto de vista de política pública podía plantearse cerrar la frontera, y era una decisión que podía implementarse. Pues es un país que nos cuesta mucho trabajo reconocer en términos de su ambiente, en un contexto además en donde nos cambió el mundo, la tecnología, la forma de interactuar y demás. Eso se vivía mucho en casa.
Y en esos debates sentía yo pues, muy atractivo participar. Entonces, economía y derecho es lo que estudia mi papá. Yo estudié con una combinación diferente. Yo estudié economía en el ITAM y derecho en la UNAM. Y me parecía que la combinación de un tecnológico, como era el ITAM, mucho más chiquito, 4.500 personas en total, 150 personas más o menos en mi generación, con la experiencia de estudiar derecho en la UNAM, en donde había clases que tomaba yo, con más gente de la que había en mi generación de economía, y 12,000 personas éramos solamente en la facultad, que era pues, casi 3 veces lo que había en el ITAM. Entonces, era una combinación padre de disciplinas y de experiencias pues, de docencia. Bueno, y la pública y lo privado, ¿no? Lo público y lo privado también. Entonces, la verdad es que jaló bien yo con la combinación. ¿Qué ambicionaba? Pues yo tomaba esta decisión cuando mi papá trabajaba en la Secretaría de Hacienda. Él era el director general de promoción fiscal. Su jefe era el subsecretario de Hacienda. Pues yo pensaba que si tenía mucha suerte, podía un día llegar a ser subsecretario de Hacienda. Cosa que fui por espacio como de 6 meses. Y yo pensaba que ya había llegado, que ese era pues, la culminación de una trayectoria como economista y como abogado. Es donde yo sentía que se daban los grandes debates. Y me pasó una cosa curiosa. Cuando me hacen subsecretario de Hacienda, pues muchos de mis amigos me celebran en una cena. Es el único puesto que me han celebrado. Después de eso fui muchas otras cosas más, pero ya no había la misma sensación. La emoción. Pues de que eso es lo que yo quería. Entonces la vida ha sido generosa, dándome oportunidades por arriba de la Subsecretaría de Hacienda y la gran oportunidad de presentarle al país una visión. Pues una visión que terminó siendo una visión testimonial, pero del testimonio también se aprende como referencia, se queda en el debate, se queda en el imaginario colectivo, se permite la posibilidad de contrastes en el tiempo y algo deja a mí mucho, pero yo creo que al país también, pues el haber tenido una alternativa que se esbozó con claridad y que queda yo creo como una referencia histórica de un momento puntual en el contexto, como también decía Blanca, pues en el contexto que México estaba viviendo en ese 2018. Oye, y regresando un poquito a esto que decía yo un poco de la educación de la calle, ¿no? Y luego esto de más la educación más protegida, en esta formación que tuviste en 2 instituciones, además, digamos, de prestigio nacional, es así, tanto el ITAM como la UNAM, digamos, de alto prestigio nacional, ¿cómo sientes tú que fue esa combinación en tu formación de, no lo sé, ¿no? De esta vida de la calle, de convivir en la calle y qué tanto de esta educación formal, con mentoría formal, con redes de networking, como les decimos ahora? ¿Cómo sentiste? ¿Qué tantas habilidades tienes que desarrollaste en esta vida de la calle? ¿Qué tanto realmente hoy valoras tu formación en esas instituciones? ¿Qué habilidades en una y en otra? La parte esto de la integralidad, algún deporte, algún hobby, algo artístico, algo de cultura. ¿Cómo me hablas de esa parte? Mira, deporte, y parece una cosa, deporte casi pasivo tú. Si me pides que te complete de repente un juego de dobles, puedo. Si me pones a jugar béisbol, entiendo. Pero sí, en la Secretaría de Hacienda había esta tradición muy extraña en donde pues, tú hacías, o el deporte que se practicaba era el del secretario. Entonces, pues Paco Gil andaba en bicicleta, entonces todo el mundo hacía ciclismo de montaña. A David Ibarra le gustaba el frontón, entonces pues todos los hacendarios le pegaban al frontón. A Cordero le gustaba el fútbol soccer, entonces ahí andábamos jugando fútbol soccer, ¿no? A Agustín le gustaba el béisbol, entonces ahí estábamos uniformados jugando todos béisbol. Entonces, cuando yo llegué a ser secretario, la gente decía, bueno, ¿qué onda con el secretario? ¿Qué nos va a poner a hacer? Yo nomás los puse a jugar dominó. Entonces, yo creo que me lo agradecieron. Bien. Lectura, cine, música. Y yo creo que la pregunta es importante y el consejo pertinente. Uno nunca sabe pues un poco la importancia de las relaciones que va uno a hacer cultivando vocaciones temporales. Decía mi abuelo era escultor, fue abogado, que había que tener vocaciones definitivas, pues uno es abogado, uno es economista, pero que había que tener vocaciones temporales. Okay. Y que esas vocaciones temporales, esos hobbies, esas aficiones, a eso otro, a lo que le dedicas tiempo, esa construcción de un portafolio, pues acaba dándole a la vida armonía y balance. Y en términos de elecciones, y yo creo que es una reflexión importante ya cuando uno, así como cualquier ex candidato, te dejas barba y empiezas a tirar rollo tú.
el construir portafolio es valioso y uno tiende en la parte ejecutiva a dedicarle mucho tiempo al desarrollo de su profesión. Yo era 100% de mi tiempo servidor público. Y de repente te encuentras, cuando termina una elección, que eso que te definió, que pensabas que te había definido, pues ya no es algo a lo que te vas a poder dedicar. Y tienes que armar un portafolio de actividades. Esa transición de una vida singular a una vida plural, esa transición de levantarte todos los días sabiendo que vas a hacer solo una cosa, a tenerte que levantar todos los días y decir, bueno, ¿hoy qué me toca tú? No, pues hoy me toca Mérida, ¿no? Y saliendo de Mérida me toca Laredo y me toca luego un consejo y luego doy una clase. Esa construcción del portafolio es complicada, pero es valiosa. Y el que uno empiece a construir ese portafolio de actividades, de emociones, de aficiones, mientras más temprano mejor, y el ser feliz al amparo de no solamente una actividad, sino una pluralidad de actividades, yo creo que es una reflexión valiosa en la que a mí me hubiera gustado pues, encontrar a lo mejor mejores equilibrios antes. Sí, fíjate que yo lo digo mucho, digo que la gente que está aquí mucha me conoce y seguro me habrá escuchado decirlo antes, pero yo creo que algo que a mí me ayuda mucho en el tema de ser feliz es que creo que, no sé, en esta época probablemente dirían que es algún tipo de neurodivergencia, pero soy como, me entusiasmo muy fácil con algo, ¿no? O sea, yo veo algo, me gusta, sí, entonces lo quiero aprender y lo quiero hacer y quiero ver cómo se hace. Y ese portafolio da. En la conciencia que nunca vas a ser ni experto, ni el mejor, pues me quiero enterar, ¿no? Y eso me ayuda mucho. Y va uno a conocer gente, y va uno a hacer amistades, y va uno a encontrar oportunidades, justo, y va uno a derivar satisfacción en la pluralidad. No es fácil, no es fácil ajustarse de hacer solo una cosa, hacer varias. Sí, por eso, mientras más temprano, mejor. Y en términos de calle, yo que la trayectoria pública me sirvió en las dos cosas. Pues cada vez que alguien se ponía técnico en economía, le hablaba yo de derecho y lo apaciguaba. Y si se me empezaban a poner muy complicado lo jurídico, les hablaba yo de economía y ahí también. Sí. Entonces, un poco ser converso en los dos lenguajes, pues fue una combinación que me sirvió mucho. Y decía Edwin, y me acordaba yo un poco de la campaña y de qué cosas agarraban calle, qué cosas no agarraban calle, la congruencia y demás. En la campaña todo el mundo decía, oye, Pepe, tú eres Pepe, tú eres Pepe, tú eres Pepe. Y yo me bajaba de un camión y la gente me gritaba, doctor Meade, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Entonces, pues por más que uno quería ser Pepe en la calle, claro, pues la gente, hoy a la fecha, si voy caminando, la gente me grita, doctor Meade, ¿cómo estás? Sí, el Pepe nomás no agarró calle, ¿no? Y agarró calle el doctor Meade, agarró calle el nombre de unos genios, ¿no? Que fue el spot que a mí menos me gustó, y sin embargo fue el spot que más calle agarró y se convirtió un poquito casi hasta en parte de la marca. Todavía hoy tuiteo y la gente contesta lo que fuera y dice, bueno, como dice el doctor Meade, nombre de unos genios, ¿no? Entonces eso como que agarró calle, muy distinto de como yo pensaba. Y el lema de campaña, que eran estos 3 triangulitos, se convirtieron en 3 doritos después, ¿no? 3 doritos después. Y el 3 doritos después agarró calle también, ¿no? Entonces, ¿cómo y qué agarra calle? Pues es difícil de pronosticar, pero si uno quiere ser exitoso en lo político, tiene uno que agarrar calle. Y no es sencillo. Yo escuché con atención pues, la plática que dio Blanca, y Blanca hablaba de conexión. Y la conexión es bien complicada. Sí, sí. ¿No? Yo me acuerdo, de repente el presidente Peña me hablaba en campaña y me decía, oye, Pepe, como Juan Gabriel tú. Yo decía, bueno, ¿y eso cómo fue? No, ¿cómo agarra uno calle? ¿No? Y el tema era justo ese de la conexión. Y la conexión yo creo que tiene 2 dimensiones, y por eso me pareció tan interesante lo que decía Blanca. Un elemento de la conexión es casi física, ¿no? Cómo hablas, cómo imposas la voz, cómo modulas. Cuando eres secretario de Hacienda, pues conectas porque el que te está escuchando tiene ganas de escucharte. Pero cuando eres candidato, tienes que hacer las cosas distintas si quieres llamar la atención. Se aprende, no es sencillo. O sea, de repente sales de la oficina de secretario de Hacienda, te paras en tu primer evento y dices, qué bárbaro, qué guapas son las niñas de Sinaloa. La gente dice, este cuate, no se les hacen guapas las niñas de Sinaloa. 3 meses después, vienes a un evento en Yucatán y dices, qué guapas son las yucatecas. Y la gente dice, no le gustan las de Sinaloa, pero las de Yucatán sí se me hace que le entusiasman. Entonces, hay un elemento físico de la conexión, pero hay un elemento temático de la conexión también.
tiene uno que ser capaz, sobre todo en campaña, de hablar de algo, pero eso es cierto, yo creo, en campaña, en la clase, de algo que a la gente le motive, que conecte, que le parezca pertinente lo que le estás diciendo. Eso también se aprende. Y yo creo que cuando hacía Blanca un poco este repaso de quiénes ganaron, y el presidente Trump, el presidente López Obrador, Orbán en Hungría, esta camada de populistas, tiene uno que hacer, yo creo, una pausa para tratar de identificar qué es lo que está conectando. Correcto. ¿Y por qué? Fíjate, antes vamos a seguir con la campaña, pero quiero dar el contexto, porque bueno, con esto de lo generacional, no sé quiénes todos tenían el precedente, pero bueno, voy a dar un poquito entre qué cargos has estado, ¿no? En el Gabinete de Gobierno Federal Mexicano, secretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de Desarrollo Social, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Energía, o sea, secretarías, ¿no? Ante el nombramiento en el gabinete, fuiste subsecretario y jefe de gabinete de la Secretaría de Hacienda, Crédito Público, y bueno, y luego la candidatura a la presidencia, y hoy, bueno, sé que eres consejero independiente no ejecutivo de HSBC Holdings, en Grupo Chedraui, en Grupo Alfa, en Fibra 1, y eres parte del Consejo Global de Adaptación y Centro USMEX en San Diego, y bueno, haces todos estos temas de consultoría y asesoría. Bien, con todo este contexto, ¿en qué momento pasa que alguien, o sea, cuéntame un poco la escena de cómo fue ese momento en el que fueron y te dijeron, oye, tú vas a ser el candidato? Mira, vale la pena, yo creo, leer, porque es parte de nuestra cultura política, el libro de Luis Espota que se llamaba Palabras Mayores, ¿Sí? ¿Sí? Que es una versión en ficción del Destape, pues que es un poco la liturgia en el priismo de López Mateos como candidato. El paradigma ha cambiado brutalmente. En el proceso en el que yo contendí y participé, pues la liturgia priista yo creo que descansaba en 3 o 4 elementos, ¿no? Por un lado, tenías la figura del tapado de las caricaturas de Abel Quesada, ¿no? Pues este fantasma que se ponía en la cabeza de los que pues, aspiraban. Y uno aspiraba casi in pectore, ¿no? No lo podías decir, era ilegal, era políticamente mal visto que uno manifestara que tenía esa ambición. Entonces, estaba uno tapado. Uno navegaba un poco en el paradigma de Fidel Velázquez, que a su vez citaba a un socialista español, cuando decía que el que se mueve no sale en la foto. Entonces, pues estabas tapado y si te movías no salías en la foto. Y además estaba uno embebido en esta cultura de Luis Espota de las palabras mayores que eran con las que terminaba el proceso. O sea, el presidente iba viendo más o menos qué cualidades encontraba en su equipo para terminar el proceso dando las palabras mayores en las que se invitaba al candidato a hacerlo y con eso culminaba la sucesión en un México en donde la elección pues ya no era tan relevante como lo era el que fueras designado como candidato del partido. Llama la atención cómo cambió el paradigma. En la última elección pues, ya no eran tapados, estaban todos destapados y por eso eran corcholatas. La lógica ya era no el que se mueve no sale en la foto, sino el que no se mueve no sale en Instagram y está uno muerto tú. Y las palabras mayores no se dieron al final, se dieron al principio, cuando el presidente resuelve a quién va a encartar en el proceso. Entonces fueron dos mecánicas sucesorias muy diferentes. Y vuelve a ser importante el contexto. En el caso mío, la opinión del presidente Peña fue muy importante, pues para efectos de conducir la sucesión y escoger a quien él pensaba que debía de participar en ella. Pero fue un contexto en donde al propio presidente le fue cambiando su marco de referencia. O sea, yo creo que si uno le preguntaba al presidente, bueno, el 1 de diciembre del 2012, ¿a quién veía en su gabinete con posibilidades de ser? Pues la probabilidad que dijera nombre al secretario de Relaciones Exteriores, que no conozco, que no es priista, que nunca ha contendido en una elección, a él es al que voy a preparar para ser, pues la verdad no. Fue un contexto que fue cambiando. El presidente Peña tuvo un muy buen primer bienio, un segundo bienio muy complicado y un tercer bienio también muy complicado. Entonces yo creo que a él le fue cambiando
la narrativa por cuanto a su equipo le fue cambiando el entorno en el que construyó el espacio electoral, el escenario electoral, y al final, en ese contexto complicado, pues acabé yo siendo una solución parcial al tema que él requería, que el partido requería, en términos de alguien que tuviera alguna posibilidad de ser competitivo. Siempre tuvieron la posibilidad de decir que no, pero la verdad es que la oportunidad de recorrer al país y decir, esta es la visión que yo tendría para el país, pues es una gran oportunidad, y de hacer el esfuerzo, dejando, yo creo, pues un buen sabor de boca de que fue un esfuerzo pues honesto, honorable, disciplinado, profesional, en donde yo creo que algo se aportó al debate público. A toro pasado, sí pareciera que era pues casi imposible, y la verdad es que sí, el entorno electoral no se prestaba, yo creo, para una elección que terminara siendo competitiva, pero sí fue un entorno que cambió. Regreso un poco a la adaptabilidad, al contexto, a la capacidad de enfrentarse a un contexto pues distinto y diferente. Fue una gran oportunidad en un momento bien complicado. Y se da en un momento en específico, o sea, tú sí sabías el día que te llamó el presidente Peña para decirte eres el candidato, me acaba de llamar a la oficina para decirme que yo sea. ¿O mira, fue, el presidente, el presidente nos invita, hace una cena, debe de haber sido, yo creo, el 19 de noviembre, okay, en donde estábamos, quienes, pues se decía, y era cierto que ahí estábamos, que éramos los posibles precandidatos. Y en esa cena, pues él plantea cómo ve la elección, cómo siente complicación en la elección, por qué cree que hay algún escenario en donde la elección podía salir bien y cómo se necesitaría que todos nos sumáramos en ese ejercicio alrededor de quien el presidente sintiera o pensara que tenía las mejores posibilidades. Y nos dice que nos iba a invitar en la semana pues para irnos platicando cuál era su reflexión y su proceso. Un poco, de nuevo, en términos de la liturgia, para entregar esas palabras mayores. A mí me invita a cenar el martes. Entonces yo llego el martes a Los Pinos, estaba la mesa puesta para 3. Entonces yo dije, pues no soy yo. O sea, aquí seguramente al ratito va a llegar algún otro de los que estaba en la cena y nos va a ir bajando de 2 en 2. Cuando baja el presidente y dice, ¿por qué está la mesa puesta para 3 si vamos a cenar solamente Pepe y yo? Pues ahí empecé a pensar que a lo mejor sí tenía que ver con palabras mayores, y así fue. Entonces ahí pues, un poco reflexiona por qué el contexto, las circunstancias, siempre ese motivo, siempre es bonito, siempre el hecho de que quien ocupó esa responsabilidad piense que uno tiene capacidad para hacerlo, pues es algo que guarda uno en el corazón con gratitud. Sí, y en ese proceso, sí, definitivamente era un contexto muy complicado por las condiciones, pero ¿tú piensas que aparentemente lo que dice la historia a posteriori, estoy hablando ya de información, ya no de especulación, al menos en datos, da la sensación de que si no hubiese sido tú el candidato, probablemente no hubiese cambiado el resultado de quién hubiese sido el presidente, pero hubiese sido muy diferente la distribución de la votación? Y ahí tiene que ver con espacios en el Congreso, tiene que ver con la proporción, literalmente, con la proporcionalidad con la que se dio ese proceso. Digo que los datos a posteriori, porque en esta elección el PRI, o sea, es decir, y en alianza fue un número que no se parece. En ese sentido, para ti, o sea, ¿se vale? ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque algo que a mí me gusta conversar a veces en la parte de la academia es qué tanto evaluamos el resultado versus qué tanto evaluamos el proceso. ¿No? Porque a final de cuentas uno puede evaluar, y dentro del proceso, qué tanto uno evalúa el crecimiento. O sea, si yo llego de 9, pues muy probable me pueden llevar de 9 a 9.8, pero si alguien llega de 4, puede ir de 4 a 8, aunque nunca va a llegar al 9 con el que inició el otro, ¿no? En ese sentido, tú, a título personal, o el equipo, ¿hizo esa evaluación? Mira, es bien difícil y al mismo tiempo bien importante poder hacer contrafactuales, ¿no? Porque un poco evaluar lo que acabó sucediendo, pues es bien importante, pero siempre es importante un poco contra qué lo comparas, ¿no? O sea, contra qué comparas el resultado. ¿Fue bueno o fue malo el resultado? Pues depende un poco de los insumos y del contexto.
había dos posiciones parados en el 16, dos posiciones muy diferentes en términos de cuál era el entorno electoral. Había mucha gente, y a ustedes les va a resultar familiar, seguramente se platicó aquí en algunos días como hoy. La gente andaba muy metida, mucha gente andaba muy metida en el tema de sistémico contra no sistémico. Entonces había gente que decía, bueno, el planteamiento electoral en el 18 se va a dar entre los sistémicos y los no sistémicos. Y un poquito la impresión era, los sistémicos son el PRI y el PAN, y el antisistémico es el candidato López Obrador. Y entonces, si el PRI y el PAN se ponen de acuerdo, el país dividido entre sistémicos y no sistémicos, van a ganar los sistémicos. Esa era una tesis, un planteamiento electoral. Un segundo planteamiento electoral, que yo creo que era el correcto, y ahorita un poco argumento por qué, era, pues, la gente no vota así. Pues la gente no vota, como decía si él, es sistémico, no sistémico. Vota con emociones. Pues si yo les pido ahorita que ustedes levanten la mano y me digan si eres sistémico o no sistémico, pues quién sabe cómo te definas, incluso frente a ese paradigma. La convicción que tenían algunos otros era que el presidente López Obrador era la primera opción de muchos, pero la segunda opción de todos. O sea, el que quería al PRI y se convencía de que el PRI no iba a ganar, pues no voltea a ver al PAN, voltea a ver al López Obrador. El que estaba en el PAN y se convencía que el PAN iba a ganar, pues no voltea a ver al PRI, voltea a ver al López Obrador. Entonces, en esa lógica, el escenario electoral te hubiese llevado más bien a tratar de atomizar el voto y de decir, vamos a darle a la gente muchos primeros mejores. Y el que es animalista, ¿no? Si tiene una alternativa que represente su primer mejor, pues va a votar por el primer mejor. El que le preocupan mucho los derechos de minoría, si tiene una alternativa que los represente como primer mejor, va a votar por su primer mejor. El costo de las alianzas, el costo de las coaliciones, pues es que o sea, la coalición tiene un costo que es que uno tiene que fijar una plataforma. O sea, no es cierto que nos juntemos tú y yo solamente para ganar. Para podernos juntar tú y yo, tenemos que ponernos de acuerdo y presentar una plataforma. Entonces se juntan el PAN y el PRD y tú eres un panista de toda la vida, de repente dices, hijo, mano, a mí esa plataforma en donde no encuentro yo reflejada la familia, no me gusta, me desencanta. Y si eres un PRDista y de repente ves una plataforma en donde no estén reflejados pues, algunos derechos de minoría, dices, a mí eso no me convence, y entonces pierdes parte de tus votos duros cuando haces una coalición. El entorno, o sea, lo que se discutía mucho, sobre todo en algunos medios sociales, es hay que ver quién va en segundo lugar, para darle el apoyo al que va en segundo lugar. Ese yo creo que era un planteamiento falaz, equivocado y poco estratégico. Primero porque regalabas el primer lugar, consentías en que había un puntero y que tú estabas peleando el segundo. Y un poco la lógica de decir, bueno, el priista que siente que su candidato no va a ganar, va a irse por el segundo lugar en vez de irse por el primero. Claro, va a preferir ganar. No tenía mucho sentido. Y el priista que había escuchado durante toda la campaña del panista decirle pues, que era corrupto, que era de lo peor y lo que fuera, pues prefería votar por López Obrador que votar por el PAN. Y el panista, que llevaba toda su vida diciendo que el PRI era el diablo, pues de repente decirle, oye, si no va a ganar tu candidato, vota por el del PRI, tampoco era muy razonable. Y en el Estado de México había pasado, el corredor azul se volvió un corredor guinda en la elección del 2017. Entonces, yo creo que el planteamiento electoral hubiera sido mejor si uno hubiera podido efectivamente dar muchos primeros mejores, y eso es lo que más hubiera permitido lograr preservar votos duros y que cada candidato se quedara de su tamaño. Ahora, el contrafactual es el 24. En el 24 se da una alianza. Y lo interesante es que eso ya te permite, por primera vez con datos, por lo menos conjeturar sobre el 18. Y los votos sumados de Ricardo y míos en el 18 fueron más que los votos sumados en la coalición, incluso en términos absolutos, en el 24. Entonces, eso hace pensar pues, que esta idea de sistémico y no sistémico no era el planteamiento electoral correcto, y el planteamiento electoral correcto, la forma como el elector piensa, es quién me representa mejor, con quién siento mayor identidad. Y esa mayor identidad pues, la acabó reflejando de manera abrumadora en el 18 y en el 24, pues la alternativa de Morena.
Sí, y platicábamos también ayer y decíamos, o yo te hacía el planteamiento, que no hace tanto tiempo, hablando esto de cambio de los contextos, no hace tanto tiempo, 10 años, 12 años, no lo sé, daba la sensación de que el modelo de más de centro, más de conciliación, más de líderes con apertura para gestionar, para construir grandes alianzas, era la medicina, o sea, parecía ser, ¿no? Y de repente, no tanto tiempo después, el modelo se va a esta estrategia de polarización total, ¿no? Donde la estrategia es polarizar, ¿no? Es mucho más fácil ganar en medios que en tercios o en tratar de organizarse. Hago el planteamiento por dos cosas. Uno, para escuchar tu opinión de esto, del cambio de paradigma, y ayer te escuché decir algo muy interesante respecto a esto de escuchar, ¿no? De la habilidad que hubo de escuchar. Y también pongo esto sobre la mesa por una analogía, a algunos les podrá parecer forzada, pero a mí siempre me ha parecido muy natural, de que quizá el profesor de otro momento tenía esta estrategia que parecía ser la adecuada, que todos estábamos convencidos que era la ruta, y que de repente, no tanto tiempo después, estamos en un lugar en donde es totalmente diferente. Hay que encontrarle cómo hacer de otra forma. Y creo que el punto en común de la analogía que hago es lo que planteaba respecto a escuchar. Platica un poquito esto de la opinión, de por qué tan rápido, si sí veías que el modelo era ese, por qué el modelo no prosperó, por qué sí de polarizar. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo creo que se dieron 3 o 4 factores bien interesantes. Si me hubieran invitado hace 10 años, yo hubiera estado platicando, yo era canciller, ¿qué estaba pasando en Latinoamérica? Para no irme más lejos, podemos ver, pero en Latinoamérica. Se estaba juntando Cuba con Estados Unidos, el encuentro entre Obama y Castro, ¿no? Estaba la CELAC, a donde fuimos, o a donde fueron todos los jefes de Estado de Latinoamérica y el Caribe a Cuba. Hoy tú ya no puedes armar una CELAC en donde estén en el mismo cuarto la mitad de los líderes centroamericanos. La cumbre de las Américas en Panamá, con Obama y Castro al centro. La Alianza del Pacífico, que llamaba la atención del mundo, 4 países, 50 observadores, y en el corazón de la alianza estaba libre movilidad de bienes, servicios y personas. Un diálogo entre la Alianza del Pacífico y Mercosur. Mercosur moviéndose un poco al centro en ese ánimo de generar integración latinoamericana. Entusiasmo por una renegociación más de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, tú veías un poco ese ambiente y decías, las democracias liberales en Latinoamérica y el Caribe están dando resultado. Y están dando resultado, generando entusiasmo, posibilidad de integración. Y entonces uno pudiera disculpar un poco esa sensación que había de complacencia de quienes liderábamos pues, esos procesos de integración y de diálogo. O sea, había esta sensación de optimismo alrededor del modelo, de la forma de hacer política del modelo. Y de repente el modelo falla porque la gente no estaba contenta. Y empiezas a ver en Chile, que era la Suiza de América Latina, que la gente tomaba la calle. En Colombia, en México en el 17. O sea, la gente expresó su descontento en la calle y en las urnas. Y a 10 años de distancia no queda una sola de esas alternativas en vigor. El último, y por eso es interesante que el diálogo se dé ahorita, pues los últimos 2 que quedan un poco de esa generación de liderazgos, de democracias liberales, son a lo mejor Macron y Trudeau ya se va. Sí. Entonces, si revisas el G20, si revisas Latinoamérica, eso no se dio. Por otro lado, se dio una cosa también yo creo bien interesante, y por eso estos los podcasts pues, resulta tan interesante y tan innovador. Los líderes no hablaban con la gente. Pues en la generación nuestra nos juntábamos en la mañana, que ahora parece una cosa rarísima tú hasta de plantearlo, para escuchar el informe. Porque si queríamos saber qué estaba pensando el presidente, no nos lo iba a decir a nosotros. El presidente se lo decía a otro poder, al poder legislativo, y ahí la gente apuntaba cuántas veces habló de cada tema, de cada secretaría, qué cara tenía cuando habló de cada secretario, porque era nuestra gran oportunidad de escuchar del presidente lo que el presidente pensaba. Luego empezaste a tener algún diálogo del presidente con la gente, pero a través de estas grandes entrevistas,
un poco El Sol de México con Vázquez Raña, sí, ¿no? sí, sí. Muy curadas, muy cuidadas, producidas, los digamos. grandes entrevistadores en donde el presidente expresaba un poco su legado y su visión. Y de repente coincide, yo creo, esta falta de satisfacción con los resultados y esta molestia con una tendencia y una posibilidad que daba la tecnología de que los líderes hablaran directamente con la gente. Y entonces empezaban a pasar pues, un par de cosas. El líder se da cuenta que no tenía que hablar con los poderes, que no tenía que hablar a través de entrevistas, sino que puede hablar directamente con la gente. Cuando uno jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la lógica de los Founding Fathers era que la contienda electoral era tan dura que uno necesitaba casi un bautizo en donde te pudieras distinguir de tu figura como candidato y emerger como jefe de Estado. Y ese bautizo te permitía distanciarte en el lenguaje y en las propuestas y obligarte a gobernar para todos. Entonces, empezando yo creo con Chávez, un poco Castro a lo mejor antes, pero Chávez con el aló presidente, escuálidos, conservadores, filoyanquis, ¿no? Todo ese lenguaje con Chávez en el aló presidente. Luego Trump con el tuit, Andrés Manuel con la mañanera, pero los líderes empezaron a darse cuenta que tenía rentabilidad política hablar directamente con su base y polarizar. Entonces se junta el cambio tecnológico, las redes sociales, con el enojo de la gente. Pero ahí es donde yo creo que la parte de reflexión profunda lo es. No es un tema de comunicación, es un tema de que la gente estaba enojada. Y lo que nosotros pensábamos es, vamos también que si la gente está enojada es porque estamos comunicando mal. Claro. Y es un tema de redes y de manejo. Y la verdad es que debíamos de habernos hecho cargo que si la gente decía que estaba enojada, pues es porque estaba enojada, sí, claro. ¿no? Porque no estaba viviendo bien, porque la democracia liberal no le estaba dando buenos resultados. La tragedia un poco es que el populismo tampoco. Claro. O sea, probablemente estemos en muchas variables peor hoy que hace 6 años, pero la gente está más contenta. Entonces la pregunta de fondo es ¿por qué está más contenta la gente? ¿Qué hay en el discurso? Pero ¿qué hay en la política pública que haga que la gente prefiera estas políticas públicas, aun cuando en apariencia los resultados son inferiores a los que teníamos antes? Y esa autopsia me parece que está pendiente y que es bien importante, porque si no entendemos qué es lo que está moviendo a la gente, si no entendemos cómo conectar, si no entendemos qué es lo que es valioso, vamos a ser malos políticos, vamos a ser malos maestros, vamos a ser malos empresarios. Entonces, una autopsia para entender el cambio, para entender la falta de satisfacción, para entender por qué lo que en apariencia eran buenos resultados no estaba generando conexión en la calle, es un ejercicio yo creo bien valioso de hacer. Sí, para empezar ya a ir de bajada en el programa, ya hablamos desde muchos escenarios del liderazgo, ¿no? Dos preguntas que me gustaría hacerte. Una es que preguntas, reflexiones al respecto. Para mí siempre es bien importante como poner en relieve muchas veces la diferencia entre un director y un líder, ¿no? Es un poco gente que es un gran director, no necesariamente un gran líder, y grandes líderes que no necesariamente son grandes directores, ¿no? Decirme qué piensas de esto. Y luego me voy a abocar al concepto de liderazgo. Un ejercicio que yo hago constantemente hoy en salones de clase, de licenciatura, incluso de posgrado, es preguntarle a la clase cuántos de los que están en la clase desean ser líderes, cuántos les apasiona ser líderes, cuántos les gustaría tener posiciones de liderazgo, cuántos están trabajando para formarse en ser líderes, que fue un poco la cultura quizá con la que incluso hasta yo me formé, ¿no? El discurso con el que a mí me formaron. Y cuando hago esa pregunta, el promedio es entre 20 y 25% del grupo. Son excepción. Y si yo hacía esa pregunta probablemente en mi salón de clase, probablemente era al revés la proporción. ¿Por qué crees que generacionalmente, bueno, hoy ya nos dio algunos tips Edwin respecto a lo contemplativo, ¿no? Que creo que es increíblemente valioso, pero ¿qué tanto hay de las posibles referencias previas con el concepto de liderazgo? Porque creo que algo importante para mí es resignificar el tema de qué es un líder, para que la gente quiera hacerlo, ¿no? Entonces,
primero, esta opinión, ¿no? de qué piensas tú de este joint de dirección y liderazgo, porque a veces el director a veces es muy, muy bueno en lo transaccional, es decir, con muy buenos resultados, tal, pero probablemente no es el personaje con el que mejor te llevas, ni el que te quieres parecer, ni con nada. Pero de repente hay gente a la que sí seguirías, a la que crees en su ideal, en la que no sé qué, pero si vas a los números igual no hay resultados, ¿no? Digo, Par de cosas, yo creo, redondeando la respuesta previa, yo creo que estos líderes populistas, y poco lo decías tú, yo no lo enfaticé, escuchaban mejor. Y yo creo que es bien interesante el rever las mañaneras del presidente López Obrador, los tweets de Trump, y tratar de entender, porque uno un poco, a veces desde las élites, el presidente se paraba y agarraba pleito con la UNAM. Y decía uno, bueno, ese pleito lo va a perder. sonaba hasta raro, ¿no? Porque decías la UNAM. Y además en la liturgia nuestra, pues uno decía la UNAM, te ponías de pie, decía nuestra máxima casa de estudios, y que alguien desafiara esa lógica, pues parecía sacrílego. Y sin embargo la UNAM rechaza a 9 de cada 10 gentes que aceptan. Entonces, por cada uno que piensa que la UNAM es la máxima casa de estudios, hay 9 que piensan que es muy difícil ser universitario en México. Entonces, cuando el presidente agarraba pleito con la UNAM, lo que la gente le escuchaba decir es: el presidente se da cuenta de que es bien difícil ser universitario en México. La política pública para que sea más fácil ser universitario en México, pues no es agarrar pleito con la UNAM. Pero el agarrar pleito con la UNAM por lo menos mandaba la señal a la gente de un presidente que entendía que ser universitario en México era difícil, de una forma que el que decía la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, no transmitía. Entonces, la autopsia, en mi juicio, va en el sentido de ver por qué había raje electoral en los pleitos que estaban agarrando los populistas. Pongo uno más: el presidente agarra pleito con la Corte, la pone al centro de la controversia de la elección. Cierto. Entonces la pregunta relevante es, bueno, oye, ¿por qué el presidente quiere agarrar pleito con la Corte? Es razonable. Y yo podía anticipar varias respuestas. Hay estados que nunca han visto un ministro en los últimos 10 años. Pues yo le decía a los de la Corte: itineren, vayan a las universidades, que los escuchen, escojan bien el caso, hagan didáctica, de repente pónganse jeans, salgan en guayabera, hablen en español, acorten las sentencias, abatan el rezago. O sea, el presidente era exitoso en poner al centro a la Corte porque todo el mundo ha tenido una experiencia alrededor del Poder Judicial que no fue satisfactoria. Ahora, la solución, yo creo, no era la reforma judicial, pero el problema era un problema de a de veras. Entonces, sí hay un tema en donde el liderazgo, yo creo que hoy ha sido un liderazgo sobre la base de conexión. A mi juicio, ese es un liderazgo que no es transformador. El solamente ser empático, en ser espejo de los problemas que sientes que la comunidad tiene, ya es un paso bien importante. Pero lo que sería deseable, pues, es un liderazgo que fuera capaz de hacer empatía con el problema y de poner sobre la mesa, pues, una solución que reconozca que los problemas son complicados. Entonces, yo creo que no es nomás si eres un buen director o un buen líder, porque no hay manera de que, si no eres un buen líder, si no conectas, ganes una elección. Entonces, el reto es cómo le haces para que la conexión no implique que degrades la calidad de la política pública, sino que, reconociendo su dificultad y poniendo sobre la mesa, pues seas capaz al mismo tiempo de mandar la señal de que sí entiendes dónde están los retos y de que tienes claridad de cómo resolverlos. ¿Y qué piensas de esto, de este ejercicio que yo te decía? ¿Por qué hoy la mayoría de la gente dice no me identifico con el concepto liderazgo? Yo creo que ahí también es un tema en donde tenemos que aprender, y es curioso lo que ha pasado con algunos de estos, pues, liderazgos electorales. De repente las redes sociales, yo creo que le impusieron un costo a hacer política altísimo. Y dice uno, bueno, es que el político es como cualquier otra función. No es cierto. Tú, si eres un político y te vas a echar unos tacos, eres un populista, tú eres un hipócrita. Si eres un político y vas a un buen restaurante, claro, lo estás pagando con los impuestos. Si eres un político y vas a misa, ve nomás ese mojigato, de nuevo hipócrita. Si eres un político y no vas a misa, claro, ese cuate es un comecuras, tú. Entonces, el costo de ser político en este entorno de redes se volvió caro para uno, se volvió caro para la familia. Mi hija chica un día llegó y me dijo: oye, pa, hoy fui al salón de clases y alguien me dijo: Magdalena Meade.
Pues sí, ahora sí nos ha pasado. Estoy bien contento, porque antes la gente me seguía diciendo Mid y quiere decir que se seguían acordando de ti. Bendito sea Dios que ya se les olvidó, Ya se les ¿no? olvidó. Entonces, esa exigencia adicional y ese estándar y ese costo que te imponían, pues el exceso de visibilidad alrededor de las redes, yo creo que le puso un costo alto a ser político, 1 y 2. Sobre todo en Estados Unidos, aunque se ha perdido en la época del presidente Trump, había cierta dignificación del servicio público. Entonces, los presidentes hablaban bien de los presidentes. Yo cada vez que llegaba a un puesto nuevo, invitaba a todos los anteriores secretarios para su consejo, para su compañía y para reconocerles el trabajo que habían hecho antes. Entonces, esa idea de que el servicio público tenía ciertos valores de nobleza que valía la pena ser reconocidos, se han perdido también. Entonces tenías pues el peor de los mundos, un poco la exigencia y tenías además el que la política en México, en Latinoamérica y en el mundo se judicializó y se polarizó. Entonces la rentabilidad social, reputacional de ser político, pues cayó de manera bien importante. Y yo creo que eso debía de llevarnos como sociedad a pensar pues, cuál es la forma como queremos dialogar y reconocer a quienes están dispuestos a hacer servicio público, porque es una vocación complicada, es una vocación difícil, es una vocación de tiempo completo, es una vocación que tiene costo de oportunidad y vamos a acabar teniendo los políticos que socialmente, cuyo entorno social vayamos construyendo o destruyendo. Y es que esa es otra analogía que yo veo hoy con el docente y con el académico. Creo que también hoy el costo de ser docente es distinto. Y creo que también esta responsabilidad distinta de tener que abordar muchos otros ámbitos y de que si el profe se pone jeans, ese es chavorruco y se quiere convertir en chavo para que caer bien, pero pues es un cínico. Y el que viene de corbata, pues se cree Dios y pinches profes que se creen Dios. Y entonces también hemos entrado a esto y creo que nos toca mucho jugar el rol en la academia de ganar campañas, de convencer para que quieran escuchar, para que sean escuchados, para que nos vean en el mismo equipo, para que sepan que a final de cuentas es bien común. Si a ellos les va bien, a ellas les va bien, a mí me va bien. Y creo que un poco esa analogía aquí se lleva este terreno, un poquito el cierre del podcast, porque pues, hemos platicado entre ayer y en la noche, hoy, algunos otros momentos, con Blanca también, de muchísimas cosas, te escucho y hoy tienes tú un bagaje como de un gran contexto, ¿no? de lo que ha pasado en México, en el mundo, tienes como mucha facilidad de hacer esto que decía Blanca, cuando decía Blanca lo de la memoria, y decía Blanca, ¿cómo es uno creativo si no tiene cosas que conectar en la cabeza, ¿no? En las pláticas que hemos tenido, la verdad es que les cuento, y para el podcast se los cuento, y a los que nos oyen en la sala, tuvimos una cena, a mí me pareció una cena riquísima, no por lo que comimos, por lo que platicamos, y aprendí muchísimo. Fue una cena, fueron 2 horas donde yo aprendí un montón, ¿no? Y luego me pregunté por qué aprendí, pues porque yo quería escucharte, porque quería escuchar a Blanca, porque estaba el secretario de Economía, porque estaba el rector, porque yo quería escuchar. Para mí me pareció una mesa espectacular. Y aprendí un montón en 2 horas. Yo además comimos muy rico. Pero quería llevar esta analogía justo a cómo resignificar el liderazgo aquí en la academia, porque creo que hoy nos toca jugar mucho este rol de decir, sí, necesitamos no formar líderes, necesitamos serlo. Con la comunidad estudiantil, para que a través del ejemplo formemos líderes. Entonces, para mí era muy importante que te escucharan hablar de todo esto al nivel en el que tú estuviste, que tiene que ver con el nivel de un país entero, ¿no? El tener la responsabilidad de un país, que fue por lo que competiste. Ya vamos de bajada, vamos a cerrar el podcast, y este podcast que pretende esto de encontrar modelos a seguir, a todas las personas a las que invito, siempre termino este podcast. Si no han visto el podcast, porque es otra cosa, la modelo, ¿no? Tiene un podcast, se llama Yo Modelo. Probablemente muchos de los que están aquí nunca han visto el podcast. Véanlo, no por mí, por los invitados, las invitadas, hay invitadas y invitados buenísimos. Pretende esto, ¿no? Encontrar gente de referencia que
en muchos ámbitos, en la cultura, en el deporte, en la política, en la academia, en el emprendimiento, en lo empresarial, que puedan tomar cosas a seguir. Y siempre hago 3 preguntas al final. Entonces voy a hacer la primera pregunta que siempre hago, que es, ¿qué crees que nos puedes compartir que la gente no sepa de Toño Mit? Mira, me avisaste al principio, estuve pensando un poco cuál sería una respuesta a esa pregunta. Pues uno fue pues muy público en mi desempeño, en la campaña y lo que fuera, y entonces la gente sabía que me gustaban hasta los chocorroles, que era una cosa terrible, porque a donde iba yo me ponían chocorroles, y entonces pues sí batallé uno con la dieta. Pero desde un punto de vista más constructivo y yo creo en un espacio más privado, y es algo que salió a la luz en la plática, es lo importante y lo difícil que es lograr una transición de un sector al otro, de un momento al otro. Lograr una transición del servicio público a lo privado, lograr una transición de lo singular a lo plural, lograr una transición de ser a no ser. Pues son transiciones complejas. Y yo te preguntaba al principio a ti si en la universidad tenían diplomados, si tenían… Yo creo que la universidad hace muy bien en preparar a la gente para una vida singular, ¿no? Para esta vida en donde van a ser ejecutivos, emprendedores, técnicos, científicos, pero hace falta algún acompañamiento para una etapa, y yo creo que Edwin un poco en sus pláticas podría reflexionarlo, a la que vamos a acabar entrando todos los que estamos en la generación X y eventualmente van a entrar los millennials. Un día, pues, si es un negocio familiar, el hijo va a echar fuera al papá. Si eres un político exitoso, pues vas a perder una elección o vas a ser secretario y dejar de serlo. Si eres un empresario o un funcionario exitoso, pues vas a dejar ese puesto y vas a tener que reinventarte. Y no hay nadie que te acompañe en esa reinvención. Y la verdad es que yo creo que la reinvención puede ser bien plena, y a lo mejor en la construcción de un portafolio en la reinvención te reencuentras, no sé, con tu vida espiritual, con el ejercicio, te acabas descubriendo que te gusta pintar o leer o escribir o dar clases, pero ¿cómo desde la universidad se puede acompañar a estas transiciones, que es una transición que vamos a tener por delante todos quienes estamos en la generación X y eventualmente los millennials y demás? Es algo que ha sido pues un reto en lo personal, que yo creo que he venido resolviendo bien en términos de un portafolio de temas que me gustan y me tienen contentos, pero creo que ahí hay una oportunidad de acompañamiento desde la universidad para enfrentar un reto que acaba uno viviendo siempre en lo personal, y que no hay un buen espacio en donde pueda uno compartir con otros que lo están haciendo, insisto, algo que va a acabar siendo pues, inevitable que suceda. A alguna altura lo que nos define hoy en lo singular va a dejar de ser el principal referente en nuestras vidas y vamos a tener que construir portafolios y derivar de eso satisfacción. No es sencillo y yo creo que hay un espacio para algún acompañamiento de quien te preparó para lo singular, que te cache en lo singular y te prepare, ¿no?, para lo plural. Interesante. La segunda es, pues ya nos conociste un poco más, ya estuviste un poco más en la modelo, ya conociste un poco mejor el proyecto. Y siempre pregunto que una vez que ya estuviste en la modelo y un poco ya en este podcast, en este tipo de conversación, ¿a quién invitarías a la modelo? ¿A quién invitarías a este podcast? Si tuvieras tú que recomendarme invitar a alguien. Yo un par de gentes y lo pensé en 2 dimensiones distintas. Uno es Sergio Alcocer, que acaba de dejar el Comexi, que viene de tener fue visiting professor este último semestre en San Antonio, fue subsecretario en planeación en la Secretaría de Energía y fue subsecretario de América del Norte. Y creo que es interesante porque me parece que el contexto global, esta es una universidad que tiene, y eso impone respeto, pues una tradición centenaria, pues ya centenario, pues estaba nomás la modelo y el PRI, tú. Sí. Y va mejor la modelo, sí, compañero. Sí. ¿No? Entonces yo creo que una institución así de esa tradición no puede perderla
pero no puede dejar de estar consciente de la globalidad de un mundo que se nos hace más chico. Entonces, una gente como Sergio, que viene de experimentar la experiencia de San Antonio, de construir espacios de encuentro entre universidades de distintas geografías, yo creo que podría dar una visión bien interesante y bien actual de cómo se es mexicano y yucateco en un mundo, pues al mismo tiempo global y de muchos retos. Y a lo mejor alguien, pensaba yo tipo José Antonio Lozano, porque yo sigo pensando ya en lo vital, que este tema de las transiciones son interesantes. Él pasó de ser rector de la UP a estar como poco presidente del consejo, que ya no es una chamba de tiempo completo. Entonces tuvo también que reinventarse. Y parte de su reinvención pues implicó este espacio público que tiene con López Dóriga, creo que los martes, ¿no? Entonces, ¿cómo construyes ese portafolio? O sea, gente que puede empezar a platicar de cómo se reinventa uno en diferentes etapas. O sea, por la reinvención que yo creo que está muy estudiada es cómo me reinvento de ser estudiante a ser profesionista. Correcto, sí. Esta pero otra, esa está como más transparente, ¿no? Yo creo que porque te preparan para eso. Pero y la otra no. La otra no. Y va a llegar. Y si uno le enfrenta bien, va a ser uno muy feliz y muy productivo. Y si uno le enfrenta mal, pues va a estar uno pues muy frustrado y poco productivo. Entonces yo creo que alguien que haga puente entre Yucatán y el mundo y alguien que haga puente entre la preparación para ser profesionista y la preparación para ser plural, pues serían dos espacios bien interesantes de compartir un podcast como este. Buenísimo, te agradezco. Y bueno, voy a pedir que me traigan las preguntas porque vi que hubo muchas, entonces, pero ya vamos a traerlas. Y voy a empezar antes de hacer la última pregunta tradicional, que esa la vamos a dejar para el final. Vamos a empezar a hacer un poquito las preguntas de la sala para cerrar el podcast. Y tú en esta transición que te ha tocado, en esta transición, una respuesta muy cortita para empezar con las preguntas. En esta transición, creo que el hecho, porque lo enfatizas, es que no fue fácil. Un tiempo después, ¿te sientes sí ya en un mejor lugar? Me refiero al proceso de la transición. Mira, yo terminé la campaña y busqué a quien yo pensaba que había hecho una buena transición, que fue Pedro Aspe. Le dije, oye, ¿cómo se come esto de una transición? Y Pedro me dijo, mira, si yo fuera tú, buscaría un par de consejos, ¿no? Los consejos tienen varias cosas que las hacen atractivas. Uno, pues vas a saber que tienes que poner traje pues una vez cada bimestre y eso como quiera, ¿no? Te va a llegar un cheque una vez cada vez, eso también te va a ser atractivo y te va a mantener vigente en un circuito de diálogo. Entonces, dedícale parte a eso. Parte consultoría, pero a la consultoría a lo mejor se te ocurren un par de ideas interesantes y emprendimientos y pues parte a lo que tú quieras. Yo hoy divido mi tiempo en tres, los consejos, la consultoría y doy clases. Y de los tres, pues derivo satisfacción. Entonces creo que he venido construyendo un buen equilibrio, pero fue mucho de ensayo y error. Y es, insisto, un proceso por el que yo creo que atravesamos mucho y en donde el acompañamiento es poco. Y creo hoy estar pues, en buen lugar en términos de haber encontrado un portafolio de temas que me tiene muy satisfecho. Bien, voy con las preguntas. Algunas quizá ya no están justo, ya estás en otra etapa, pero las voy a hacer porque me parecen interesantes. Alguien dice, hola Pepe, hace 8 años voté por primera vez. ¿Existe alguna diferencia para captar el voto de jóvenes, o sea, de juventudes? ¿Cómo piensan en nosotros? Mira, yo creo que es el tema más retante, parte por la complacencia que decía Edwin y parte porque se da una paradoja bien extraña. Son el bloque de votantes más importantes y es el bloque de votantes que menos vota y es además el bloque de votantes que más impactado va a estar por el resultado de la elección. Entonces, esta paradoja es difícil de reconciliar, pues porque al mismo tiempo es bien importante la elección en el entorno en el que van a vivir, son bien importantes como bloque electoral, pero cuesta mucho trabajo generar un espacio de conexión. Parte, yo creo, tiene que ver, y me regreso a la capacidad de escuchar, con que a lo mejor no hemos sido capaces como políticos de entender exacto qué les duele. Y pongo un ejemplo. Se ha vuelto lugar común de decir que estas nuevas generaciones ven la propiedad de manera distinta, que no quieren tener coche, que no quieren tener departamento, que viven en la economía de lo compartido y que tiene muchas virtudes. Pero parte de lo que ha pasado es que para un joven hoy comprarse un departamento se volvió prohibitivo.
Nosotros nos dimos cuenta porque ya teníamos una casa y entonces vendes la casa cara y te compras el departamento caro y por lo tanto el acceso a la vivienda no es un planteamiento. Pero si eres un recién egresado de la Universidad Modelo y quieres comprar tu primer departamento, pues a lo mejor es un proyecto que te va a tomar 30 años, ¿no? Entonces, a lo mejor no está en tu ambición porque la forma como desarrollamos nuestras ciudades no permite vivienda joven. Entonces, a lo mejor no fuimos capaces pues, de identificar no nomás cómo eran, sino cuáles eran los temas que sí los hubiesen movido a votar. Pero la paradoja hoy persiste. Les impacta la elección, son el bloque de votantes más importante y votan bien poquito. Bien, buenísimo. Considerando el análisis de aquella elección, preguntan que si para ti, quiero pensando en que si hubiera sido opción para ti, no sé si hubiese sido opción, pero ¿consideras que ser candidato independiente hubiese sido distinto? Mira, es bien difícil tú. O sea, de por sí, lo platicamos ayer, poco 27 de noviembre, ¿no? Dejo de ser secretario de Hacienda y tenía yo 6 meses para construir un esfuerzo de campaña que llevara gente a votar. Al final habrán votado 9.700.000 gentes por mí, pero de cero a tener una capacidad de movilizar esas voluntades para ir a expresar el voto, pues es un emprendimiento brutal. Brutal, sí. Hacerlo sin el apoyo de los partidos en México hoy, pues es casi imposible. O exige, y hay que reconocérselo al presidente López Obrador, hacer lo que él hizo. Pues él hizo de esa vocación pues un esfuerzo de casi un cuarto de siglo. 16 años. Pues poquito más, años. si uno toma en cuenta sus épocas de líder partidista, claro, y la campaña entiendo. Por la ciudad y demás. Entonces, fue un esfuerzo que le tomó 25 años. Entonces, no puede uno aspirar a una candidatura independiente y quererla construir en 6 meses. Dedicarle un cuarto de siglo, pues exige un temperamento… Es una inversión distinta, claro. Diferente. Entonces, yo creo que no está construido nuestro sistema electoral para darle soporte a la ambición de un independiente al día de hoy. Tendríamos que repensarlo, tenemos que reimaginarlo, como nos hemos reimaginado en este foro, pues el trabajo, la docencia, la investigación y el liderazgo. Tendríamos que reimaginar nuestro sistema electoral si quisiéramos ambicionar a que fueran en él exitosos movimientos independientes. Nadie vota por alguien que no conoce, y pasar de ser o querer ganar una plataforma, con una plataforma independiente, pues es yo creo, en un contexto con nuestra regulación electoral prácticamente imposible. Bien, vamos a cerrar con estas, y esta contéstamela así muy rapidito, a ver si podemos ser en esta concreta, porque pregunta, ¿crees que ahora los jueces se van a volver políticos? Sí. Sí, es que estaba fácil esa. Bien, por eso la hicimos así. Me preguntan aquí un poco, voy a juntar como 2 o 3 que están hacia lo mismo, ¿no? ¿Cómo tú, si tú tienes la oportunidad de repente de dar clase, si tú tuvieras que darle consejo a quienes están hoy por iniciar un curso, ¿qué consejo o cómo manejar esa relación con el estudiante para involucrarlo en esta posición de sí querer ellos hacerse cargo de construir un mejor México, ¿no? Mira, yo creo que es una época fascinante la universidad, y yo creo que el modelo de esta universidad modelo pues es sensacional en el sentido de que construye comunidad. O sea, yo en esto que tengo de conocerlos, pues la gente se identifica como modelista. Y entonces vamos a la cena de ayer y te dice el secretario de Economía, mi papá era modelista y se iba en bicicleta. Entonces es una forma de ser, es una forma de construir comunidad. Y yo creo que es una comunidad bien valiosa, es una comunidad que va a ser capaz un día pues, de pararse en una carretera si te ve con problemas en tu llanta, o va a ser capaz un día pues, de darte una oportunidad o un acompañamiento, de hacer contigo equipo. En mi propia experiencia, el acompañamiento de mi generación de universidad pues fue fundamental. Ahí conocí desde mi esposa hasta buena parte de mis jefes y colaboradores. Entonces, ese sentido de comunidad es algo que yo creo que es bien valioso pues, fomentar y preservar, porque nos va a acompañar siempre, ¿no? Voy a hacer la última y con eso cerramos el podcast. Dice, hace un ratito hiciste un comentario de… La Shish, ¿no? Ya estamos en la… En el Shish, ya en el Shish. Bien, buenísimo, lo aprendió ayer. Ayer decía que en el había que aprender algunas palabritas. Vamos al Shish.
La Hatch, la última nos vamos. La del líder que toma todas las decisiones y toma todas las decisiones y al parecer lo sabe todo, ¿es populista? O sea, ¿es una condición? Al menos así entiendo la pregunta. Mira, yo creo que no necesariamente. Y ahí, poco en mi experiencia pública, me tocó ver diferentes estilos de liderazgo. Algunos de mis jefes eran tan buenos como su equipo, ¿no? Porque un poco dependían mucho de su equipo para efectos de ver cuál era el rumbo. Algunos eran tan buenos como sí mismo, porque no le daban espacio a su equipo, pues para efectos de ir construyendo dirección y rumbo. Y algunos tienen una buena combinación entre rumbo y confianza, pero por no tener líderes que son tan buenos como sí mismos, con profunda convicción democrática, o líderes que no tienen más derrotero que el autoritarismo. Entonces yo creo que la forma de tomar decisiones no necesariamente va de la mano, pues, con el tipo de compromiso democrático que tiene. Pues muchas gracias, Pepe, y la verdad creo que fue padrísimo el podcast. Creo que, no sé, ya averiguaremos después qué tanto verán el podcast y qué tanto de los que están en la sala estuvieron al tanto. Pero yo te agradezco muchísimo la charla, yo me la pasé muy bien, sigo aprendiendo. Pues aquí en La Modelo una gran característica es que quienes se acercan a nosotros y son parte de nosotros empiezan a ser parte de la comunidad. Yo siempre digo que el modelismo tiene una gran ventaja, ¿no? Este tema de la educación laica como parte del ideario permite algo bien interesante, que es que para ser modelista no tienes que dejar de ser nada, lo cual hace muy fácil formar modelismo y formar comunidad. Así que bueno, a partir de este momento siéntete un modelista más. Y la última pregunta que hago siempre en el podcast es, si tuviéramos que completar la frase, José Antonio Meade es un modelo a seguir en cómo ayudo, como decía él. En cómo ayudo. En cómo ayudo, como decía el de New Amsterdam, que efectivamente es re buena serie. Buenísimo. Pues con esto terminamos nuestro capítulo de You Modelo. Muchísimas gracias, Pepe. Nos vemos en el que sigue y seguimos con un modelo a seguir de cómo te ayudo. Hasta luego. Muchas gracias.